Bien, buenos días a todos. Buenos días, Amistad del Sur. Buenos días a esta iglesia hermosa. Como comenta Isabel, mi nombre es Daniel Álvarez. Ya muchos de ustedes me conocen. Mencionaba Isabel acerca del licenciado Daniel Álvarez. Tengo una profesión, tengo una maestría, pero no es lo más importante. La profesión más importante que yo tengo es el ministerio que el Señor ha depositado en mí, ¿verdad? Dios nos da una licenciatura. Si ustedes leen la palabra, habla acerca de que nos da una encomienda, nos da un ministerio, nos da una profesión, dice la palabra. Entonces, tu profesión y la mía, las más importantes son el ministerio, ¿verdad? Y lo que ha depositado nuestro Señor Jesucristo en tu vida y en la mía. Bueno, pues vamos a orar. No sé cómo te esté yendo, ¿verdad? Porque el Señor solamente lo sabe. No sé qué necesidades tengas, pero el Señor sí lo sabe. No sé cómo te hayas portado el día de ayer, ¿verdad? No sé si existe esa incomodidad en tu vida, de esa situación que tienes económica, de hospital, de salud, pero el Señor sí la conoce. Es lo más importante y lo más maravilloso que nosotros debemos conocer. Así es que vamos a orar para que el Señor tome tu necesidad, tome mi necesidad y nos dé la salida, ¿verdad? Nos dé una palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú dices que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que tengas misericordia de tu iglesia Amistad del Sur. Padre, restáuranos, Padre, sálvanos, Padre, transfórmanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, porque solamente tú conoces, solamente tú, Señor, conoces el futuro, conoces el presente. Padre, tú eres el hacedor, el creador y el dueño de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, restaura a cada persona, háblanos a nuestra necesidad, tanto a las personas que están aquí presencialmente como a las personas que están en línea. Padre, ten misericordia de ellos como has tenido misericordia de mí. Señor, háblales a ellos como me has hablado a mí. Señor, perdónalos como me has perdonado a mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos tu palabra y te pedimos, Señor, que no escuchemos palabra de hombre, sino escuchemos palabra tuya. Palabra, Señor, que trasciende, palabra espiritual. Señor, que escuchemos, Señor, tu palabra y que no escuchemos una opinión personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, pues esta conferencia se llama Tres verdades en la vida del hombre. Tres verdades en la vida del hombre y en la vida de la mujer, ¿verdad? Se me vino a la mente también ponerle como título tres afirmaciones, ¿verdad? Que tú y yo debemos conocer. ¿Ok? Entonces, es importante para los que están tomando nota, obviamente, tres verdades, que anoten tres verdades o tres afirmaciones que tú y yo debemos conocer en la vida del hombre, ¿sí? Independientemente de qué edad tengas, ¿verdad? Independientemente de tu situación económica, emocional, ¿verdad? De tu edad, de dónde vivas, ¿sí? De tu situación familiar, si eres soltero, ¿verdad? Si eres casado, si eres divorciado, el Señor tiene una palabra para ti a través de estas tres afirmaciones o tres verdades, ¿sí? Número uno, Jesucristo salva. Número uno, Jesucristo salva, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Nos dice en Primera de Timoteo 1:15, ¿verdad? Dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los que hemos fallado. Ahí el versículo dice: vino a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los que en determinado tiempo y en determinado momento nos portamos mal, ¿verdad?
Nos alejamos de lo que el Señor, ¿sí?, tiene como plan de vida para ti y para mí. Número 2, Jesucristo restaura. Jesucristo restaura. Jesucristo reconstruye, ¿verdad? Si tú te has preguntado, ¿qué voy a hacer con esto que estoy viviendo? ¿Qué voy a hacer con mi carácter, con mis emociones, con mis sentimientos? ¿Verdad? Yo te tengo una buena noticia. En Jesucristo hay restauración. En Jesucristo hay reconstrucción, ¿verdad? Reconstrucción. Y número tres, Jesucristo transforma. Jesucristo te transforma tu entorno, transforma tu mente, transforma tu corazón, ¿sí? Entonces es muy importante que tú y yo conozcamos que Jesucristo salva, Jesucristo restaura y Jesucristo transforma, ¿verdad? No importa si tú lo acabas de conocer, no importa si tú tienes 1 año, 2, 20, ¿verdad? O 26 años como yo tengo en el ministerio, ¿verdad? Entonces, hay otra gran verdad en la vida del ser humano, en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Hay otra gran verdad que nos hace, obviamente, tomar estas 3 afirmaciones. La gran verdad es que el hombre y la mujer necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. El hombre y la mujer necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no, estamos incompletos. Necesitamos de nuestro hacedor, necesitamos de nuestro complemento, que es Jesucristo, para que nos dé fortaleza, ¿verdad? El hombre, tú y yo, el hombre, la mujer, tus pequeños, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, no fuimos diseñados para vivir de manera independiente de nuestro Creador. Tú y yo no fuimos diseñados para ser llaneros solitarios, sino debemos caminar en conjunto con nuestro Creador. La palabra de Dios dice: acércate al Señor y Él se acercará a ti, ¿verdad? Esa es una gran verdad. Entonces no fuimos diseñados, ¿sí? Fuimos diseñados para reconocer que hay una necesidad espiritual. Tú y yo debemos reconocer que tenemos una necesidad espiritual, que tú y yo solos no podemos, de manera natural no podemos, porque esos hábitos que tú y yo fuimos aceptando a través del tiempo son hábitos que permanecen en el entorno natural y en la vida natural del ser humano, de ti, de tu persona, ¿verdad? Ya lo dice Mateo 5:3, bienaventurado el pobre de espíritu. La palabra de Dios dice: es bendito aquel que reconoce su pobreza espiritual, aquel que reconoce que solo no va a poder lograr las cosas, ¿verdad? Y en Mateo 4:4 nos remacha y nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan. Allí la palabra nos está enseñando que tú y yo debemos reconocer nuestra necesidad, que estamos incompletos. No importa si eres empresario, profesionista independiente, no importa tu situación económica, no importa tu liderazgo, aun que tengas mucho o poco liderazgo, necesitas la presencia de Dios y la comunión de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios también nos dice y nos enseña que nosotros no podemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestro propio criterio, ¿verdad? Porque dice la palabra que nuestro pensamiento se embota. El pensamiento natural deja de servir ante tanta información,
ante tanta comunicación, ante tantos liderazgos que hay en el mundo, ¿verdad? En la sociedad, que son buenos, pero eso nos confunde. Eso le confunde al joven, le confunde al adulto, ¿verdad? Yo quiero ser como este empresario, yo quiero ser como este presidente, y en algunas ocasiones no dan el mejor testimonio. Entonces nosotros debemos reconocer la necesidad que tenemos y mirar, porque dice la palabra también que tu vida, la mía, el paso en este mundo es como una carrera, ¿verdad? Es una carrera donde tenemos que esforzarnos, tenemos que dejar la antigua manera de vivir y tenemos que correr fuerte, tenemos que tomar fuerza en nuestro Señor Jesucristo para llegar a la meta y recibir los galardones, ¿sí? Entonces, cuando yo hablaba con el Señor y le decía, oye, Padre, pues ¿qué quieres? ¿Qué palabra quieres para tu iglesia, verdad? Porque esta iglesia a la que yo estoy hablando es una iglesia creada por el Señor, es una iglesia respetable, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué quieres tú que yo hable, Señor, a tu iglesia? A esa herramienta, porque la iglesia de Dios, obviamente la palabra de Dios nos dice que es la novia, ¿verdad? Nos ama tanto a la iglesia nuestro Señor, que nos enseña, que nos pule, que nos instruye. Es una herramienta, la iglesia de Dios es una herramienta que el Señor ha establecido, ¿verdad?, en este mundo para comunicarse a través de su iglesia. Por eso es muy importante que tú y yo no nos alejemos de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo han influido? Yo me preguntaba, bueno, Señor, si tú quieres que yo hable de que Jesucristo salva, Jesucristo restaura y Jesucristo transforma, ¿cómo han influido estas tres verdades en la vida de Daniel Álvarez? ¿Sí? ¿Cómo han influido? ¿Verdad? Señor, lo que yo estoy hablando es verdad y yo puedo afirmarte que la salvación, que la restauración y la transformación en la vida de un hombre y de una mujer ante los ojos y con el Señor Jesucristo es una realidad, es una verdad, ¿sí? Es una verdad. Mire, hace 26 años nuestro Señor Jesucristo nos trajo a esta iglesia, ¿verdad? A este hermoso lugar, ¿verdad? En donde mi esposa y yo recibimos lo que yo estoy platicando, ¿verdad? Restauración, transformación, salvación. Y a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la comunión que el Señor instruyó a través de diverso liderazgo, ¿verdad?, que está aquí y que nos hablaron, era Dios hablando a través de ese liderazgo, ¿verdad? Dios hablando a través de diversos personajes, como hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora entiendo que el Señor me trajo aquí porque tú y yo nos pudiéramos preguntar, ¿y por qué el Señor quiere que conozcamos estas verdades? Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor, tú quieres que conozca de salvación, de restauración? Porque Jesucristo nos ama. Jesucristo te ama, ¿sí? Ya lo dice en primera de Juan 4, ¿verdad? 4:9. En primera de Juan 4:9 habla acerca de cómo se muestra el amor de Dios. Ahí te va a contestar, oye, ¿cómo te muestras, Señor, ante mí? Y además de cómo se muestra, nos dice en qué consiste el amor, ¿sí? Así te va instruyendo el Señor. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿verdad? Dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces Dios está interesado en que tú conozcas estas verdades porque Dios te ama, ¿sí? También está interesado en que conozcas estas verdades porque Jesucristo sabe tu situación. Jesucristo conoce tu situación. Jesucristo conoce tus necesidades. Jesucristo sabe perfectamente lo que estás pensando en estos momentos. Yo cuando empecé a servir, mi esposa y yo empezamos a servir, uno de los primeros ministerios fue Decanes.
Y el temor y lo que me puso a mí la idea, el Señor tan cierta en mi mente de que Él conocía lo que yo pensaba, ¿verdad? Que en un principio me daba temor venir. Cuando yo recién recibí, Señor, yo no puedo ir con estos pensamientos, ¿verdad? Cierta ocasión inclusive que iba yo a servir, un día antes tuve un incidente automovilístico, ¿verdad? En donde no me porté de lo más correcto, ¿verdad? Me molesté y al grado de que al día siguiente que me tocaba servir de Canes, tuve que acercarme a un líder, a un servidor de Dios que está aquí y Señor, oye, necesito que me ayudes, yo voy a servir, tú eres la persona que está aquí y ayer tuve un incidente, ¿verdad? Entonces Dios nos fue mostrando que en el servicio debemos cumplir cierto perfil, ¿verdad? De obediencia, de comunión, de conciencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo han influido estas tres verdades, verdad? Les comentaba que mi esposa y yo llegamos hace 26 años a Amistad del Sur. Y yo estoy cierto que en el corazón de mi esposa y en el corazón de mi esposa, Dios le puso el deseo y la decisión de permanecer conmigo. Y Dios puso en mi corazón hacia ella lo mismo, ¿sí? Definitivamente estas tres verdades se han manifestado en mi matrimonio. En 4 días más cumplo 28 años de casado, ¿verdad? Cumplo 28, mire, Jesucristo está en mi vida, ¿verdad? No sé, Susi, ¿estás por aquí? Le toca servir. Ven, Susi, ven. Ella es mi esposa, Azucena, Susi. Digo, muchos nos conocen. Y Dios, mire, no ha sido fácil, yo le voy a decir, no ha sido fácil. En la vida de mi esposa, como en la de ustedes, han sucedido muchísimas cosas, no se imaginan, pero Dios a través de Amistad del Sur me ha enseñado que el matrimonio y el amor que debe haber entre nosotros es una decisión, ¿verdad? Es una decisión porque nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado que el amar es una decisión, ¿verdad? Y yo he decidido amar a mi esposa y la congregación nos ha enseñado mucho, nos ha edificado, ¿verdad? A través de la iglesia hemos recibido restauración, hemos recibido transformación. Cuando yo platicaba en la mañana con mi esposa y yo le decía, oye, eso sí, ¿y qué te ha dado amistad? Pues edificación pura, ¿verdad? No sé si tú puedas comentar algo de qué te ha dado la congregación y Amistad del Sur en todo este tiempo. Amor, un amor muy grande, salvación y a través de Jesús una vida eterna que gozo desde hace 26 años que estoy aquí. Es una bendición y es una bendición estar al lado de este hombre que me ama y me respeta grandemente. Gracias. Gracias. Sí, cumplimos ya 28 años de casados. Creo que dije 26, pero tenemos 24 años en la congregación. Mi esposa y yo llegamos a este lugar cuando mi hijo estaba por nacer y llegamos hace 26 años, 24 años aproximadamente a Amistad del Sur. De eso desde el punto de vista del matrimonio. Cuando hablamos de esta gran verdad, por ejemplo, de Jesucristo restaura, pues también en mi vida y en mi matrimonio hemos sido restaurados, ¿verdad? Porque en su momento tomamos algunas decisiones que no estaban correctas, que nos crearon mucho daño, falta de perdón, pero también a través de la palabra nosotros hemos aprendido acerca del perdonar, ¿verdad? Y no es fácil.
dice que si nosotros no perdonamos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo tampoco nos va a perdonar, ¿verdad? El perdón en tu vida, nuestro Señor Jesucristo te lo ha dado de manera gratuita. No has hecho nada para recibir el perdón, ¿verdad? Entonces, otra gran verdad que habla la palabra es de dar de gracia lo que has recibido de gracia. Tú has recibido misericordia, has recibido perdón, y por lo tanto, ¿sí?, en esa misma esencia y en esa misma comunión, pues tenemos que dirigirnos a nuestros semejantes, ¿sí? También se han reflejado estas tres verdades de salvación, restauración y transformación en nuestros hijos, ¿verdad? Dios me ha restaurado respecto a un temor. Como todo padre, a veces tenemos temor, ¿verdad?, de a qué se van a dedicar nuestros hijos, acerca de qué van a hacer cuando su mamá y su papá no estemos, ¿verdad? Cómo van a resolver los problemas. Entonces el Señor ha traído sobre mí ya paz, ha traído tranquilidad, y me ha permitido vivir con mis hijos algunas situaciones que si yo ya hubiera perdido la vida no les pudiera enseñar, ¿verdad? Hemos tenido algunas situaciones de enfermedad, hemos tenido algunas situaciones de tránsito en donde ha habido accidentes y ha habido lesionados, y afortunadamente el Señor nos ha permitido estar, nos ha restaurado en ese tema, ¿verdad? Yo pudiera traer también aquí el tema de que la restauración y la transformación ha llegado también a través del trabajo que mi esposa y yo tenemos. Dios hasta este tema del trabajo se ha metido con nosotros. Mi esposa y yo, ya lo había comentado anteriormente, mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa. No somos los dueños de la empresa. Nosotros administramos solamente, ¿verdad? Pero tenemos aproximadamente 4 años trabajando juntos. Entonces vamos y venimos diariamente al trabajo. Hay algunos que me han dicho: oye, ¿y cómo puedes convivir tanto tiempo, verdad? El Señor es el que ha transformado el corazón, ¿verdad? Ha transformado la mente, porque el matrimonio que ustedes vieron hace mi esposa y yo, pues no pensábamos así, ni éramos así, ni teníamos esa lucidez que sin presunción tenemos el día de hoy, ¿verdad? Sino a través de Jesucristo, a través de la renovación del entendimiento, ¿verdad? Porque la vida del creyente, ya lo había comentado, es aspiracional. El Señor te toma al igual que a mí y nos va puliendo y nos va puliendo y nos va perdonando y va teniendo misericordia, porque no tomamos las mejores decisiones, ¿verdad? Al principio decíamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces tú y yo tenemos que tomarnos de esa verdad, ¿sí? Eso es lo importante de todo esto. Yo en unos minutos más me bajo de aquí, me voy, pero tú sigues teniendo Primera de Timoteo, en donde dice que Jesucristo vino a salvar el mundo. Tú sigues teniendo en tu corazón, en tu mente, ¿verdad?, y en tu espíritu, que Jesucristo restaura, como lo dice en Jeremías 33. En Jeremías 33, ¿verdad? Que Jesucristo transforma. Entonces es una realidad. Lo que yo vengo a decirles el día de hoy, que estas tres verdades son una realidad en tu vida, ¿sí? Se puede hacer realidad. Esa adicción que tú tienes, esa depresión que tú tienes, va a ser restaurada. Puede ser restaurada, porque en estas tres verdades obviamente hay un aspecto importante, que es la obediencia, que es la permanencia, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Porque tú estás aquí obviamente porque el Señor ha deseado que estés aquí, pero en segundo término estás aquí por una decisión que tú tomaste, que a veces cada semana te la cuestionas, ¿no? Yo ya no quiero ir a la congregación, mejor me quedo, ¿verdad? Porque el ataque del enemigo es fuerte. Entonces, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos que en Jesucristo, ¿sí?, cuando hablamos de esta gran verdad de que Jesucristo salva, que en Jesucristo hay salvación, ¿sí?,
¿nos salva de qué? ¿Verdad? ¿Qué es la salvación? Porque si tú te vas al diccionario, la salvación se refiere a la idea de librar a alguien de un peligro, ¿verdad? O de muerte. De repente alguien se está ahogando en una alberca y alguien lo saca de esa agua y dice, ya te salvé, ¿verdad? Entonces Jesucristo llega a tu vida y llega a la mía a salvarnos, ¿sí? Porque dice primera de Timoteo 1:15, dice que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Dice Lucas que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? Nos vino a salvar de la muerte, ¿verdad? Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Que tú y yo estemos con nuestro Señor Jesucristo cuando partamos de este mundo, porque Él se ha adelantado a preparar morada, ¿verdad? Es lo que nos enseñan también en los sepelios, ¿verdad? Los sepelios cristianos, en los sepelios de personas creyentes nos enseñan, ¿verdad? Vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces el Señor llega a tu vida a salvarte de esa muerte, a salvarte y darte vida eterna. Y obviamente a través de esta salvación, pues viene una serie de bendiciones tremendas. Viene un discernimiento sobre tu vida importante, porque dice en 2 de Corintios 3:16, dice, pero cuando se conviertan, cuando tú y yo decidamos acercarnos al Señor y lo recibamos como nuestro creador, ¿sí? Seremos salvos. En 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Una vez que tú decides tomar la salvación en tu decisión, en tus manos, el Señor te empieza a revelar muchas cosas que te fortalecen, ¿verdad? Te empieza a responder muchas preguntas que tú y yo en un principio teníamos. ¿Para qué vine? ¿Por qué vine? ¿Verdad? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me casé? ¿Verdad? ¿Por qué tuve 3 hijos? ¿Por qué tuve 1? ¿O por qué no tuve? ¿Verdad? Cada uno de nosotros, el Señor va a responder de manera particular esa situación. Por eso es una relación personal la que tú y yo debemos establecer con nuestro Señor Jesucristo. Porque en Proverbios 28:18 también dice, el que camina en integridad será salvo. Entonces estas 3 verdades también involucran un compromiso contigo y conmigo. Un compromiso de obediencia, un compromiso de comunión, un compromiso de ser obediente, ¿sí? Por llamarle de manera general. Ahora, cuando nosotros hablamos o cuando Jesucristo dice yo restauro, porque cuando esta verdad que yo digo Jesucristo restaura, pues viene en su palabra, prácticamente dice yo restauro, yo te restauro, yo te reconstruyo, ¿verdad? Esta restauración tiene su fundamento en Jeremías 33, ¿sí? En Jeremías 33:7 dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Este versículo lo da nuestro Señor Jesucristo a través de Jeremías en un contexto muy difícil, en un contexto donde Judá, el pueblo de Israel, estaba siendo, era una calamidad, ¿sí? Era una calamidad porque estaban siendo conquistados por los egipcios. Llegaron y derribaron todo, saquearon todo, ¿sí? Y es cuando nuestro Señor Jesucristo, a través de Jeremías, dice en el versículo un poquito antes, que es el 33:6, dice, he aquí
que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y dice ahí, los restableceré, aunque en otra versión dice los reconstruiré, ¿sí? Y reconstruir es reparar, renovar, volver a poner algo en estado, ¿verdad? De repente vemos algún artículo dañado, desarmado, y cuando lo reconstruyes todo está en su lugar, ¿verdad? Recupera su forma original y recupera su idea original de funcionamiento. Entonces, cuando Dios llega a tu vida y llega a la mía, reconstruye aquello que has perdido, reconstruye aquello que te ha hecho daño, ¿verdad? Yo escuchaba en algún tiempo el testimonio de un joven que decía: Señor, perdóname porque yo estuve en algunos lugares que no debía haber estado. Tomé unas decisiones que no debía haber tomado, ¿verdad? Y esas afirmaciones que da ese joven son las que nuestro Señor Jesucristo reconstruye, que solamente tú conoces, ¿verdad? Que solamente tú, a través del tiempo, a través de tus decisiones, ¿verdad? Nos hemos metido en unas buenas que de repente estamos más destartalados que nada, ¿verdad? Pero a través de la palabra, a través de Jeremías 33, dice nuestro Señor Jesucristo: yo te reconstruiré, yo te restableceré. No importa a quién seas, no importa qué hayas hecho, ¿verdad? Porque hasta el asesino más asesino, nuestro Señor restaura y tiene misericordia, ¿sí? También vemos un ejemplo de restauración, es Job, ¿verdad? Además de Jeremías. Job, en el versículo 33, en el capítulo 33, versículo 1, se le revela a nuestro Señor a Job y dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones. Nuestro Señor habla con Job, ¿verdad? Dice: y escucha todas mis palabras, ¿sí? Y empieza a hablar acerca del hombre. Empieza a hablar nuestro Dios acerca de ti y de mí. Y dice el versículo 26, 33, 26. Dice: si el hombre, ¿verdad? Estoy parafraseando, orara a Dios y este hombre le amara a nuestro Dios, verá su faz con júbilo y el hombre se restaurará, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a restaurarnos? ¿Cómo vamos a reconstruirnos? A través de la comunión, a través de la comunicación, ¿sí? No importa, mira, que no creas del todo, hazlo, porque el Señor te ve, el Señor conoce tu necesidad, ¿sí? Hay otro ejemplo de restauración y de reconstrucción en la vida, que es el rey Jeroboam en Primera de Reyes. El rey Jeroboam era un rey pues bien desobediente, y se le ocurrió levantar la mano en contra de nuestro Dios, y en Primera de Reyes 14:25, en el momento que levanta la mano y toma una decisión en contra de nuestro Dios, la mano se le seca. Y Jeroboam dice: te pido que ruegues ante el Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada, para que mi mano sea reconstruida. Y el varón de Dios oró al Señor, que cuando le preguntaron: oye, tú varón de Dios, ¿cómo te llamas? Adivinen qué dijo: me llamo Yo Soy, me llamo Dios, me llamo el Creador, ¿verdad? Me llamo el Salvador. Y dice: y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey, ¿qué dice? Se le restauró y quedó como antes. Entonces imagínate, nuestro Dios restaura
a un rey como Jeroboam, desobediente, deshonesto, idólatra, ¿verdad? Esa misericordia y ese carácter de nuestro Señor lo tenemos hoy en día. No importa qué hayas hecho el día de mañana, ¿verdad? No importa cómo te hayas portado en los últimos 5, 10, 15 años. Hay restauración en tu vida como lo fue con Jeroboam. Bien, cuando nosotros decimos Jesucristo transforma, ¿sí? Jesucristo transforma, tiene su fundamento en Romanos 12. Romanos 12 dice que tú y yo no nos conformemos, sino transfórmate, ¿verdad? Ahí abre la puerta a la transformación del creyente. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tu pensamiento, tu mente, tus razonamientos están muy relacionados con la transformación que llegue a tu vida, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, tú y yo, mirando a cara descubierta, ¿sí?, a nuestro Señor, somos transformados. Debemos mirar a nuestro Señor a cara descubierta. Debemos ser sinceros, ¿verdad? Hablarle al Señor como es. No hay nada que no puedas poner a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Esa adicción, esa perversión, ese desánimo, esa depresión, ¿verdad? No hay nada que no puedas poner a los pies de Jesucristo, porque dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, muy importante también el Espíritu, ¿sí? También habla acerca de la transformación en 2 de Corintios 5:17, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva es la transformación, la renovación, ¿verdad? Porque si tú ves el versículo que leímos, obviamente decimos, sí, Jesucristo transforma. Y la transformación es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. La transformación en griego significa metamorfosis, ¿verdad? Entonces en Jesucristo hay una metamorfosis en tu vida, en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo. Parece increíble, ¿verdad? Por eso la vida del creyente es un reto, es de valientes. Tú y yo debemos creerlo, porque tú y yo, por ejemplo, oramos creyendo que nos será dado. Nosotros no nos guiamos por vista, sino nos guiamos por fe. Es un reto para ti y es un reto para mí, pero se puede lograr. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Despójate de esos hábitos con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu, porque no lo vamos a poder lograr en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, ¿cuánto puedes aguantar en tus fuerzas? ¿Qué tiempo puedes aguantar en tus fuerzas para dejar de hacer lo que te alejaba del Señor? No me contesten, pero ustedes lo tienen en la mente. ¿Cuánto han dejado de hacerlo? De mentir, de robar, de meterse en lugares que no debemos, ¿verdad? ¿Una semana o 2? ¿Quién ha aguantado 6 meses? ¿Verdad? Pudiéramos levantar la mano, pero entonces en Jesucristo la transformación es una realidad, ¿sí? La transformación es una realidad. Yo puedo ver a algunos de ustedes en donde puedo confirmar la transformación de sus vidas. Yo le pedía en la mañana a uno de los varones que orara por mí, porque yo reconozco su autoridad, ¿sí? Obviamente le pedía a mi directora que orara por mí y además a un varón le pedí que orara por mí. Y ese varón ha sido transformado. Yo lo conocí
Yo lo conocí cuando llegó al grupo En Casa con su esposa y ha sido transformado, ha sido bendecido. Le renovó el entendimiento, los sentimientos, la emoción, sus razonamientos, ¿verdad? Y así como ha sucedido en la vida de este varón, yo estoy cierto que ha sucedido en la vida tuya, ¿sí? En pequeña o en gran manera, pero ya ha sucedido. Tú ya has recibido un milagro, ¿sí? Dios ya te dio evidencia de su poder, ya te lo dio, ya te demostró que sí puedes. Solo que hay que tomarnos de esa gran verdad y no alejarnos, a pesar de la pandemia, ¿verdad? ¿Quién nos separará? COVID-19, mis emociones, mi rencor, mi falta de perdón, la falta de trabajo, ¿me va a alejar de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Esto va mucho, mucho más allá. Y un ejemplo de transformación es Pablo, es el apóstol Pablo. Si ustedes, ustedes conocen la primera etapa de su vida, la que relata la Biblia de Pablo, ante Saulo, todos sabemos a qué se dedicaba, ¿verdad? A perseguir a los creyentes, a matar a los creyentes. Pedía inclusive carta abierta para poder perseguirlos donde los encontrara. Dice la palabra que inclusive él respiraba la muerte, como la venganza, así dice la palabra. Y una vez que tiene un encuentro como tú y yo con nuestro Señor Jesucristo, es transformado en un siervo, en uno de los evangelistas más importantes que es revelado en la palabra, con compromiso, con amor, ¿verdad? Es un ejemplo de transformación. Pablo es un ejemplo de transformación, así como tú estás siendo ejemplo, porque tú ya estás siendo transformado. El hecho de que tú estés aquí, ya hay una transformación, ya hubo una metamorfosis, ¿sí? ¿O a poco te imaginabas hace 10 años o hace 15 que ibas a estar sentado escuchando la palabra y cantando alabanzas? No, ¿verdad? O hace 30 años. No quiero preguntarte qué pensabas de nosotros, de ti, ¿verdad? Pero ya hay un cambio, ya hay algo que tenemos que celebrar, ¿verdad? Ya has dado un paso, así es la vida del creyente. No te desanimes, un pasito, poquito a poco, dice el Señor, ¿sí? Hoy podías estar en tu casa, pero hoy decidiste estar aquí. No te desanimes porque Dios tiene misericordia, ¿sí? Así es que podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Jesucristo, estas tres verdades son una realidad. Esa es la conclusión. Estas tres verdades cambian, restauran, transforman, ¿verdad?, al ser humano. No hay situación que no puedas poner delante de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, por favor, vete con estas gran verdades que no son mías, ¿verdad? Son de la palabra de Dios. El día de hoy nuestro Señor quiso remachar que Él salva, que Él restaura y que Él transforma. Así es que vamos a orar. Después de la oración voy a también a orar por las personas que tal vez vengan por primera vez. Pero vamos a orar por estas tres verdades que sean parte de nuestra vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has traído hasta aquí, Señor, a tus hijos. Gracias porque has traído hasta aquí a tu creación. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro entendimiento, a pesar de nuestro razonamiento, Señor, estamos aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea una palabra viva en Amistad del Sur, en donde Jesucristo salva, Jesucristo restaura y Jesucristo transforma, en donde Jesucristo nos lleva a ese cambio como en su momento, Padre,
tú nos hablabas aquí de la oruga y la mariposa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no viene en vano. Señor, toma la necesidad de cada una de las personas que está aquí. Tú conoces, Señor, lo que ellos necesitan. Padre, levántalos en el nombre de Jesús, porque para eso has establecido Amistad del Sur, para restauración, Señor, para salvación, para transformación. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra la llevemos remachada a cada uno de los congregantes de Amistad del Sur en el corazón, en la mente, en el espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú has levantado esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque a través del liderazgo, a través de la familia pastoral, Señor, ha llegado esta verdad a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la señora Ruth. Gracias por Isabel. Gracias por Elías. Gracias por su esposa y sus hijos. Gracias, Señor, porque tú confirmas a través de Amistad del Sur que estas tres verdades son una realidad. Señor, porque al igual que así como yo, muchos congregantes, Señor, a través de la comunión, a través de habitar juntos en armonía en esta iglesia, en esta tu iglesia, hemos sido restaurados, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto fortaleza, Señor, en las personas que han decidido permanecer. Gracias, Señor, porque su sacrificio no ha sido en vano, Señor. Gracias, Señor, porque ese tiempo que han invertido en esta congregación no ha sido en vano, Señor. Gracias, Padre, porque esos sacrificios que ha hecho el liderazgo no han sido en vano. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy ha sido un día de bendición para mí. Porque ha sido un día, Señor, en donde tú me has permitido reconocer que a través de la comunión y a través de ver a mis hermanos he sido transformado, he sido restaurado y he recibido esa salvación. Señor, que este tiempo sea para gloria y honra tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues no quisiera irme sin preguntar. Mire, preguntar esto. ¿Tenemos personas que vengan aquí por primera vez? ¿O tenemos personas en la línea, en la pantalla, que hayan escuchado esto por primera vez? Pues esta palabra ha sido para ti, para aquellas personas que no habían escuchado esta palabra. Y te quiero decir que el primer paso para recibir esa gran verdad que es la salvación de Jesucristo salva, para dar ese primer paso tienes que tomar una decisión, dice la palabra. Una decisión en donde el Señor no nos forza, ni nos coacciona, ¿verdad? Ni nos presiona. Es una decisión por voluntad, libre. Y esa decisión es recibir a nuestro Señor, declarar con tu boca que tú reconoces, ¿sí? Así es que si tú vienes por primera vez, vamos a hacer esa oración. Vamos a, tanto en línea, a distancia como aquí, vamos a inclinar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a unirnos en oración con aquella persona que viene por primera vez. Y decirle: gracias, Señor, porque así como ha venido esta persona por primera vez o ha escuchado el mensaje por primera vez, así lo hicimos tú y yo en algún tiempo, ¿sí? Así es que oremos. Tú que has escuchado o estás aquí por primera vez, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite después de mí: Señor, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Confieso que soy un pecador o una pecadora, que he vivido de una forma que no te agrada, Señor,
que me he alejado de ti. Ya no quiero esa vida para mí, Señor, ni mi familia. Esa vida de mentiras, de odios, decepciones. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón, Padre, te pido perdón y te reconozco como mi Padre. Reconozco que tú vives. Reconozco que soy tu creación. Señor, te recibo en mi corazón y te pido, Señor, que de hoy en adelante tú me reconozcas como tu Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues muchas gracias por este tiempo.